contexto nosotros nos fuimos adaptando como especie al ambiente en que vivíamos, y aquellos individuos que lograban adaptarse mejor, porque sus variantes genéticas se lo permitían, lograban entonces sobrevivir y lograban reproducirse más, y por tanto dejaban sus genes a la siguiente generación. A la siguiente generación le pasaba lo mismo, buscaba adaptarse, y aquellos individuos que lograban adaptarse mejor al medio sobrevivían y se reproducían. Entonces hubo un papel de lo que llamamos selección natural, decidiendo cómo eran los fenotipos, las formas más adecuadas y que iban a quedar presentes en la población. Así como el que selecciona perros o el que selecciona caballos, que escoge ciertas características y las va seleccionando hasta llegar a un producto óptimo. Nosotros somos un producto. Lo que llamamos selección artificial. Selección artificial. Porque es mediada por el hombre. Exacto. En el caso de nosotros, las circunstancias naturales fueron moldeando estas características hasta llegar a ser el ser humano quien es. Para nosotros entender la salud, tenemos que entender el contexto en que nuestro organismo se evolucionó. Y nosotros podemos comprender muchos aspectos de la salud si tomamos en cuenta ese contexto. Por ejemplo, muchísimas de las enfermedades contemporáneas tienen que ver con la obesidad. Problemas que tienen enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes y otras, tienen que ver con la obesidad. ¿Por qué existe la obesidad? Bueno, nuestro organismo en su evolución llegó a adaptarse tanto a la carencia de alimento que toda grasa que lograba comer casi que la lograba asimilar para tener energía suficiente y resistir los tiempos de ayuno, los tiempos en donde no había alimento y donde no había suficiente materia para nutrirse. Entonces las consecuencias las estamos pagando ahora porque hay comida abundante, pero nuestro organismo está adaptado para circunstancias ambientales distintas para las que actualmente hay. Otro ejemplo, nuestro organismo, el organismo humano se evolucionó en un contexto en que había que correr, luchar, moverse para lograr el alimento. Había que hacer mucho ejercicio. Y en este momento histórico, hacer ejercicio parece como que fuera como algo, decir yo lo hago, qué interesante que lo haces. En realidad lo deberíamos ver como algo connatural y necesario para nuestro organismo, porque nuestro organismo se desarrolló y evolucionó en un contexto de hacer mucho ejercicio. Entonces, en biología entendemos también la salud como el resultado de adaptarnos al ambiente, tomando en cuenta el diseño de nuestro organismo, que es producto de todo este tiempo de evolución. Esto explica lo que usted nos está explicando, situaciones de cáncer. Estoy pensando en cualquier tipo de cáncer, donde vemos a la abuelita con cáncer, la hija no tiene cáncer y la nieta nos aparece con cáncer. Es decir, la gente dice que se brincó una generación. ¿Cómo les podemos explicar nosotros a quienes nos están escuchando en este momento esa situación particular, Alejandro? Claro. Los genes, como decíamos antes, juegan un papel. No es que la genética no sea importante, lo es. La herencia está presente y nosotros heredamos polimorfismos genéticos que pueden derivar en cáncer o en otras enfermedades. Pero la clave está en que posiblemente la abuelita y la nieta estuvieron sometidas a ciertas circunstancias ambientales particulares que por alguna razón la madre, la que estuvo en el medio entre las dos, no lo sufrió. Entonces, pudo haber sido de ejercicio físico, que usted lo comentaba, por ejemplo, o una mejor dieta. También, exacto. Entonces, a ver, nosotros podemos hacer muy poco
en cuanto al patrimonio genético que tiene cada persona, ¿verdad? El tema de terapia génica todavía está en pañales, hay algo que se puede hacer a nivel de medicina celular, pero todavía es muy limitado. Pero sí podemos jugar con el ambiente. Exacto, el ambiente tiene una gran contribución y nosotros tenemos la capacidad de administrar esos factores ambientales para hacer que nuestra genética responda de la mejor manera. Ese es. Bueno, y hay que insistir mucho en eso, porque realmente hay enfermedades que, aunque tengamos nosotros la condición genética, no necesariamente se va a desarrollar la enfermedad, porque hay cómo modificar ese ambiente. Permítame hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el doctor Alejandro Leal sobre genes y estilos de vida saludables. Insistimos mucho en el segmento anterior que uno de una u otra forma puede modificar el ambiente para favorecer una condición predeterminada, una condición genética preexistente. Ejemplos de esto, Alejandro, para que nos quede más claro que realmente esto del ambiente es manipulable. Sí. Hay un ejemplo, por ejemplo, está el gen de la fosfodiesterasa 4 delta, es uno de los genes que se ha encontrado relacionado con derrame cerebral, accidente cerebral vascular, técnicamente. Polimorfismos en este gen se han encontrado en algunas poblaciones asociados a la predisposición a un derrame cerebral. No obstante, el derrame cerebral es el producto de muchos factores que tienen que ver, por ejemplo, la hipertensión, ¿verdad? La actividad física que tenga la persona y muchas otras cosas. La persona puede tener una predisposición genética a tener un derrame cerebral, pero si la persona tiene un estilo de vida saludable, es decir, hace ejercicio con moderación pero con constancia, disminuye la probabilidad. Disminuye la probabilidad. Igualmente, si tiene una dieta balanceada, cuando decimos la palabra dieta no estamos hablando de las dietas locas, ¿verdad? De gente que hace ayunos prolongados y claro, que son también contraproducentes, sino que hablamos una dieta adecuada para el contexto en que se desenvuelve, al nivel de actividad que tiene la persona, la edad que tiene la persona, etc. Cuando la persona tiene entonces una dieta adecuada, entonces disminuye la posibilidad de sufrir un accidente cerebral vascular. Igualmente, la persona que tiene salud mental, por ejemplo, que no tiene niveles de estrés, ansiedad grandes, tiene también menor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Entonces vemos acá cómo los estilos de vida, en este caso concreto, dieta, ejercicio físico y salud mental, contribuyen a que un individuo, a pesar de tener una predisposición genética a una enfermedad, no la sufre porque ha compensado esa predisposición negativa con un estilo de vida saludable. Y a propósito de esta temática, ustedes o el equipo de trabajo que mencionaba Pilar en el primer segmento, han organizado un seminario que se llama casualmente Genes y Estilos de Vida Saludables. Sí. Coméntenos de este seminario, quiénes lo van a impartir, dónde, cómo, cuándo. En la Escuela de Biología somos conscientes de que muchas veces a nivel de la población se considera que la genética es una ciencia muy de eruditos o de unos pocos que conocen algo de genética y como muy lejana a la realidad de las personas. En realidad la genética debería ser del conocimiento de todos, debería ser no solamente de los profesionales, sino de la población en general. Y este seminario, que se llama Genes y Estilos de Vida Saludables, pretende acercar la genética a la realidad de las personas. Entonces, por ejemplo, que la gente entienda cómo los genes y el ambiente contribuyen en la salud de un individuo particular. ¿Por qué es que hay salud y por qué hay enfermedad desde el punto de vista biológico? ¿A quién está dirigido? El público meta de ustedes. Sí, bueno, lo ideal sería, por ejemplo, que los profesionales de cualquier área de la salud y también de la educación pudieran tener acceso a este conocimiento porque les va a permitir comprender más a fondo lo que es realmente salud
y poderlo implementar dentro de su quehacer profesional. No obstante, yo me atrevería a decir que el público en general está invitado porque el primer día, por ejemplo, se van a dar, los dos primeros temas tienen que ver con fundamentos de genética y fundamentos de la interacción de genética con ambiente, es decir, son temas muy básicos para poner al día al que lo necesite y luego ya ir aterrizando en los aspectos concretos de actividad física y genética, nutrición y genética, salud mental y genética, evolución y genética, y entender entonces desde esa perspectiva el concepto de salud. ¿Cuándo será ese seminario, Alejandro? El seminario será el 7 y 14 de marzo en la Ciudad de la Investigación. Estos son sábados, ¿verdad? Sábados. Desde temprano, de las 9 de la mañana a las 4:30, 5 de la tarde. En la Ciudad de la Investigación. Correcto, de la en el auditorio Universidad de la Ciudad de la Investigación. Aquellas personas interesadas pueden entrar a la página web de la Escuela de Biología, que es biología.ucr.ac.cr, o bien pueden llamar al 2511-8652, 2511-8652, para inscribirse, y yo creo que todos vamos a disfrutar muchísimo de esta actividad que, como decía antes, busca acercar la genética a las personas de otras profesiones y de otras áreas. Coméntenos un poco de la integración del equipo. ¿Quiénes van a impartir esos La docencia está a cargo de 8 profesores de la universidad, ¿verdad? Entonces hay especialistas, por ejemplo, en el campo de la nutrigenética, es decir, genética y nutrición, de la actividad física y la genética, de la salud mental y la genética. Entre los profesores que están ahí presentes está la doctora Gabriela Chavarría, la doctora Pilar Ramírez, la doctora Georgina Gómez, el doctor Jorge Sofeifa, el doctor Javier Contreras, su servidor. Y entre todos vamos a tratar de construir un panorama, un ambiente de discusión académica, replanteando lo que es realmente salud, para que seamos a nivel social capaces de prevenir muchas de las dolencias que están afectando a la sociedad. Vamos a ver, ¿cuándo podríamos nosotros esperar que nuestras autoridades de salud le den este enfoque a la salud? ¿Es optimista usted en ese sentido? Bueno, yo soy por naturaleza optimista, pero tratando de ser realista en este contexto, me atrevería a decir que se necesitan que nuestras autoridades sean un poco aventureras y visionarias, ¿verdad? Salirnos un poquito del esquema de resolver los problemitas que ya en el contexto actual, por ejemplo, con el problema que tiene la caja para abastecer los servicios, por ejemplo, sí, ambulatorios, cirugías, etcétera. A veces suena un poco pretencioso tratar de que las autoridades comprendan que la salud la tenemos que ver desde un punto de vista más integral y entonces atender los aspectos de prevención. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a estar condenados a tener siempre el problema de resolver ya los asuntos y nunca vamos a llegar a poder prevenir. Y sabemos que prevenir es muchísimo más económico, muchísimo más efectivo, muchísimo más democrático. Desde una perspectiva socioeconómica es muchísimo mejor. Sí, y no lo hacemos porque estamos demasiado enfocados en nuestros problemas concretos del hoy, de la caja, pero puede haber, ¿por qué no?, un aventurero, un visionario que llegue a uno de esos puestos y diga: yo me siento responsable de la salud de la próxima generación y ahí estoy trabajando. Excelente. Muchos éxitos con este seminario. Ojalá que lo atiendan muchísimas personas, incluso profesionales de la salud. Todos están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes.